Dios te bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, nos gozamos en la alabanza a nuestro Señor y Dios. Y ahora también nos gozaremos en la parte de la oración que es estudiar juntos, como dice la Escritura, que los que estaban unidos, los que habían caído, tenían en común todas las cosas. Y una de las cosas que tenían en común era las Escrituras, la enseñanza de la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo este Dios, que tiene un plan de redención, porque la humanidad ha caído en pecado, trabaja a través de una familia disfuncional. Porque lo vamos a ver. Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto pasó de generación en generación. Y hoy vamos a estar discutiendo sobre ese punto. Dios obra a través de una familia disfuncional, y el texto se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Génesis capítulo 27. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 1 al 10 de ese capítulo. Voy a dar, obviamente, antes de comenzar, una pequeña introducción de dónde nos quedamos la semana pasada. Luego voy a dar un resumen general de lo que vamos a estar tocando, y luego voy a hablar específicamente de este tema. Pero primero veamos el texto para tener una idea de lo que vamos a estar discutiendo. Allí en Génesis capítulo 27, ¿lo tienen? Amén. Versículos del 1 al 10 dice la palabra de nuestro Señor. Luego lecturamos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, y ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Padre Santo, te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que a medida que entramos a las Escrituras y a la introducción del tema, tú hables a nuestros corazones, se nos pinte un cuadro que retrate nuestra condición y aprendamos que podemos confiar en ti aún en medio de muchas debilidades. En el nombre de Jesucristo, creemos estas cosas y te las pedimos. Amén y amén. La semana pasada y antipasada hicimos la pregunta que dijo Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cómo aquella pregunta de aquel joven Isaac resuena a través de todo el Antiguo Testamento y finalmente se responde en la persona de Jesucristo, porque hemos aprendido que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
Él es el sustituto enviado a nuestro lugar para expiar nuestros pecados. El plan de Dios se había puesto en marcha, pero a medida que Dios formaba un pueblo a través de la descendencia de Abraham, pronto se hizo evidente algo. ¿Sabes qué es lo que se hizo evidente? Que esta familia y esta descendencia y estas personas a las que se les había hecho una promesa tenían un problema graso de desobediencia. Eran desobedientes. Si describimos a la familia de Isaac y de Abraham, estos serían los términos que podrían identificarlos: disturbios, favoritismo, engaños, enojo. Esas son las palabras que describen a esta familia. Voy a repetir: disturbios, favoritismo, engaño, enojo. Me pregunto si nosotros en nuestra familia también hemos tenido cosas parecidas. Pleitos entre familiares, enojo. Nos mentimos por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Conspiraciones, hablar de espaldas, murmuraciones, quejas. El pecado en sus variaciones asediaba a la familia, de la cual vamos a discutir. No obstante, a través de la historia de Jacob, aquel hijo de la promesa, aquel nieto de Abraham e hijo de Isaac, hijo de la promesa, vemos que el éxito del plan de Dios no depende del mérito de su pueblo. A través de esta historia vamos a ver cómo el plan de Dios no depende de que la gente con la que él está trabajando se lo merezca, sino que todo depende del poder de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Siempre de Dios es el poder, siempre muestra misericordia, y Él está trabajando con gente que no se lo merece. Por eso tiene que mostrar continuamente gracia. Porque eso es lo que significa gracia: favor inmerecido. Y nos preguntamos por qué Dios elige personas poco probables para hacer prosperar su plan de redención. Hasta esa pregunta: ¿por qué Dios siempre está escogiendo personas poco probables para llevar a cabo su plan de redención? Es como si Dios se complaciera en llevar a cabo su obra a través de lo débil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo que no es. Y lo vemos desde el principio, a través de todas las Escrituras. De ese material están construidos todas las personas que vemos en este registro. Entonces vemos a un Dios extraordinario trabajando a pesar de la gente. Y el problema es que la gente con diferente variedad de pecados. ¿Qué aliento proporciona a nuestras almas leer historias de estos receptores improbables de la misericordia y de la gracia de Dios? Tal como Abraham había predicho, tanto él como Isaac bajaron de la montaña. ¿Se acuerdan? Que habían subido a la montaña y había dicho: vamos allí, adoraremos y vendremos a vosotros. Pues esto llegó a ser. Dios había provisto un sacrificio sustituto y le salvó la vida al hijo de la promesa. La promesa de Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham estaba intacta. ¿Cómo avivó la fe de Abraham este conocimiento de sus promesas? ¿Cómo lo ayudó a atravesar por procesos como estos? ¿Cómo moldeó su carácter, saber acerca del carácter de Dios? ¿Y qué podemos tú y yo aprender como aprendió Abraham en medio de sus pruebas?
La Biblia enseña que Abraham murió a qué edad, ¿saben? Él murió a los 175 años. Tenía un par de añitos cuando le llegó el recorte. Pero no sin ver cómo su hijo Isaac se casaba con Rebeca, la esposa que el Señor también proveyó. Isaac llegó a aprender que en la vida quien provee siempre es Dios. ¿Quién le proveyó la esposa a Isaac? Dios. El problema es cuando nosotros lo buscamos nosotros a nuestra manera y no confiamos en Dios para elegir la mejor para nosotros o el mejor para nosotros. Porque no sabemos esperar, porque estamos desesperados o estamos verdes. O porque nadie tal vez nunca nos dijo que nos amaba y llega el primer pelagato que nos dice que nos ama aunque no es verdad. Y le hacemos caso y luego pagamos el precio. Como pasa mucho en este mundo en el que vivimos. Y le pasa tanto a hombres como a mujeres. Y luego viene el lloro. Y el por qué no escuché. Y el por qué no hice caso. La mejor manera es buscar en oración, en observación, viendo los patrones que la persona lleva a cabo y no el potencial que pueda tener, sino cuál es su conducta y su hábito. Amados, así como Dios lo había prometido, sus promesas fueron transmitidas a este hombre llamado Isaac, que significa risa. ¿Se acuerdan? Risa. Y al igual que Sara, Rebeca tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Rebeca al igual que Sara? Era estéril. Hasta que el Señor volvió a contestar el ruego y proveyó. Y Rebeca concibió no uno, sino dos hijos, mellizos. Obviamente no eran del mismo cigoto, hablando aquí en términos. Eran hermanos gemelos fraternos, porque la Escritura describe que tenían unas diferencias monumentales en cuanto a su físico y apariencia. Sorprendentemente, incluso antes de que los mellizos nacieran, el Señor había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor, trastornando el privilegio acostumbrado de la primogenitura. O sea, el derecho del primer nacido. Y de manera nada sorprendente, los dos hijos comenzaron a chocar. ¿Y chocaron desde cuándo? Desde el vientre. Y así es la naturaleza humana. Y así es la lucha entre la carne y el espíritu. Y entre los hijos de este mundo y los hijos de Dios siempre chocarán, porque no hay punto de encuentro, porque son diferentes, o son llamados a ser diferentes. Aunque mientras estudiamos esto, veremos que Saúl y Jacob, en sus actitudes y pecados, eran igualitos. O al más malo de los dos. Ustedes no pueden pensar que Dios tuvo en cuenta las obras de Jacob para elegirlo. Porque ¿cuál de los dos era más malo? ¿Ah? Ahí vemos que la salvación no es por obra sino por gracia. Y el llamado de Dios tiene que ver con lo que Dios se propuso hacer en su corazón y no con lo que los hombres piensan.
Siempre Dios nos sorprenderá y nos confundirá. Si comenzamos a pensar como todo el mundo piensa, Dios quiere que tú aprendas a pensar como Él piensa. Y Dios piensa diferente porque Él es santo. Amados de Dios. Así que tenemos aquí a dos hijos que chocaban. Esaú el mayor, que era un cazador. ¿De quién era preferido? De su padre. Mientras que Jacob era el que le gustaba estar en la casa. No era que fuese vago, porque no lo era. De hecho, vemos a través de la escritura que trabajaba mucho. Pero era un hombre más casero que cazador. Y era el favorito de su madre, Rebeca. Esaú era impetuoso. Actuaba o se movía con gran fuerza, con rapidez. Era apasionado, con pasión. Generalmente lo guiaban los impulsos y no reflexionaba mucho en las consecuencias de sus decisiones. Este era Esaú. O sea, hacía las cosas sin pensar en las consecuencias. No razonaba. Jacob era diferente. Él era un conspirador. Un conspirador. Alguien que maquina. Alguien que confabula. Alguien que le gusta la intriga. Si estuviera en este tiempo, posiblemente sería un novelista de películas de suspenso y de conspiraciones. Sería el Alfred Hitchcock de la época. Yo no sé cuántos se acuerdan de lo que estoy diciendo. Tal vez los mayores, los menores no tendrán ni idea. Este hombre era alguien que actuaba por engaño para obtener algún tipo de ventaja sobre otro. Esa era su actitud. Actuar, conspirar para llevarle la mejor parte. Cuando vemos, ambos se parecen, ¿a quién? A nosotros. Porque el ser humano siempre está pensando en sacar la mejor ventaja. Y muchas veces es apasionado, explosivo e impulsivo. Y ustedes saben muy bien, al igual que yo, que muchas veces tomamos decisiones sin haber pensado en las consecuencias. Entonces, cuando explotan dentro de nosotros, lloramos. Como Esaú. O nos reventamos como Jacob. En una ocasión, Jacob tentó a su hambriento hermano mayor para que le cediera la primogenitura. ¿Qué significaba la primogenitura? Una mayor porción de la herencia. El primogénito era el que recibía de la herencia la mayor parte. Y viene Jacob, el usurpador, el engañador, el mentiroso, el maquinador, el conspirador, el confabulador, y conspira y tienta a su hermano y lo lleva a decir que a cambio de un plato de guisado le venda la primogenitura. Más adelante Jacob y su madre también volverían a conspirar para quitarle algo aún más importante a Esaú. Y la familia de la promesa, a raíz de aquello que sucedió, se desgana. Cada vez que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras confabulaciones, pensando que es lo mejor y lo más inteligente, lo que hacemos es desgarrarnos a nosotros mismos. Eso es lo que sucede cuando no confiamos en Dios.
Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando creyeron en Satanás y no confiaron en Dios. Eso es lo que vemos a través de todas las Escrituras. Y eso es lo que tú verás en tu vida cada vez que hagas algo con tus maquinaciones y planeamientos sin esperar ni confiar en quién, en Dios. Se va a repetir la historia desde el principio del mundo. Y así será después de ti, con tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta que el Señor venga. ¿Cuándo aprenderemos a confiar en Dios? Plenamente, como decía la hermana en su devocional. Gracias a Dios que lo que Dios se ha propuesto hacer lo cumplirá a pesar de ti y de mí. Gracias a Dios por su fidelidad, que es grande e incomparable. Gracias a Dios porque no hay nadie como Él. Grande es su fidelidad. Y porque Él no cambia, es que tú y yo, todavía hoy, no hemos sido consumidos. Aleluya. Alabemos a Dios por todas estas cosas. La historia de Jacob es un buen ejemplo de por qué la humanidad necesita un Salvador. Como Él, tú y yo buscamos una bendición que no nos pertenece. Es que no la merecemos. Si la recibimos, es porque es una promesa de gracia. Pero no es algo que tú y yo merecemos. Todo lo que tú recibas del cielo se le llama don. Y un don es un regalo que no se gana ni se merece. Y nosotros como Jacob podemos ir detrás de una promesa que no nos pertenece. Pero no podemos mentir ni engañar para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque a diferencia de Isaac, de Dios nadie se burla. A Dios nadie le engaña. Y Jesucristo conoce nuestros corazones y nuestras motivaciones. ¿Estamos captando hasta aquí? En cambio, Jesús compartió su bendición. Entre esos dos hermanos la bendición no era compartida, pero Jesús vino para compartir ¿qué? Su bendición con nosotros cuando aceptó el juicio que tú y yo sí merecemos. Para que tú y yo podamos recibir la bendición que no merecemos. ¿Nota eso? ¡Qué tremendo! Repito, Jesús compartió su bendición con nosotros cuando aceptó el juicio que tú y yo merecemos para que recibamos la bendición que tú y yo no merecemos. Dios es grande. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca del plan de Dios y los propósitos de Dios a través de la obra que Él hace en la familia? El plan de Dios continúa a través de una familia disfuncional. Y quiero hacer dos preguntas, y a través de esas dos preguntas vamos a desarrollar un tema rapidito aquí. Y luego vamos a contestar unas preguntas más. Y las preguntas son las siguientes. Según estos versículos que leímos al principio, me refiero a Génesis 27, del 1 al 10. ¿Cómo tú describirías la dinámica familiar que se presenta ahí? ¿Cómo tú describirías la manera, cómo se llevaban las cosas en esa familia? ¿Qué palabras tú podrías usar? ¿Quién me puede decir algo? Favoritismo, me dice un hermano. Dividir en bandos, dice otro. ¿Qué tal? Engaño. ¿Sí?
¿Alguien más? Traición. ¿Cómo? Tradición. Sí. Sí, tradición porque viene de Abraham, o sea, había unos patrones generacionales. No estoy hablando de maldiciones generacionales porque eso es un disparate que por ahí predican. Que la gente que lo dice no sabe lo que está diciendo. ¿Qué? ¿Qué? La envidia. Como decía mi cocina, otro objeto que asesina. Si te dejan llevar, te extermina, te juzga, te agita, te hace sentir bien mal. ¿Ves? Había envidia. Toda clase de pecados, toda variedad de pecados. Otra pregunta, ¿estos versículos resultan alentadores o desalentadores? ¿Y por qué? Cuando leemos versículos como estos, ¿esto te alienta o te desalienta? ¿Y por qué te alienta o te desalienta? Lo vamos a ver a través del estudio. Y tercera pregunta, ¿cómo deberían los seres humanos considerar su parte en el plan de Dios? Aquí se nos enseña cómo los seres humanos deberían considerar su parte en el plan de Dios. ¿Esta familia tenía parte en el plan de Dios? ¿Cómo debían ver su parte en el plan de Dios? ¿Y qué hicieron con su parte en el plan de Dios? ¡Qué familia! Estos pocos versículos pintan un retrato de una familia que se define por una palabra: discordia. Esa es la palabra que define esta familia: discordia. Allí no hay armonía, allí no hay concordia, allí no hay acuerdo. ¿Es disfuncional esta familia? Funciona, pero funciona mal. Disfuncional. Allí se ve la desconfianza, el engaño, se manifiesta la codicia. ¿Quién estaba codiciando? Eran codiciosos. Se deja ver la autopromoción. Le voy a hacer luchar el palito a mi hermanito para yo estar en la parte mejor. Esas cosas todavía se ven en la familia hoy. Se ve en esta sociedad que vivimos. Esto ha sido así desde el principio del mundo. Desde que el hombre cayó en pecado. ¿Lo vamos a ver? Es increíble pensar que esta es la familia que Dios eligió. Uno se pregunta, ¿pero esta es la familia que Dios eligió? Sí. Por eso nos sorprende. Él la eligió para que fuera el canal de bendición para toda la tierra. Una familia como esta fue elegida como el canal de bendición para bendecir a la familia. En ti serán benditas todas las familias. ¿No te lleva eso a pensar? Muchas cosas. Sin embargo, es alentador. Y para los que no saben lo que es la palabra, llena de aliento, llena de ánimo, llena de fuerza. Es alentador recordar que el pecado humano no puede oponerse a los planes y los propósitos de Dios. A mí me alienta saber que Dios puede trabajar con esta clase de familia, a la cual tú y yo también pertenecemos. Significa que si Dios trabajó con ellos, ¿con quién también puede trabajar? Con nosotros. ¿Quiere decir un comentario? Aquí está, te doy el micrófono aquí al hombre. Sí. El hombre tiene una pregunta, hermano. Pégate más para que quede claro porque el cable no está bueno. La pregunta es la siguiente. ¿Qué provocó? ¿Quién le provocó
Es sencillo. Si tú vas y vives en una sociedad medio desértica y tienes que irte a casar, y tal vez te tardes algún tiempo en casar, y el sol te golpea y tú estás correteando por todos esos lugares, allí no es como nosotros que había nevera. ¿Me entiendes? A una preparación, ¿cuánto se tomaba? Había que despellejar al animal. No es como nosotros que vamos ahora a Econo, a cualquier supermercado con el asunto ya resuelto. El hombre estaba hambriento y no quería perder el tiempo en hacer algo para qué. Porque nos pasa, ¿se acuerdan ustedes cuando eran más jóvenes? Y le entraba un hambre pelúa. Y tenían que pensar, tengo que cocinar. Si alguien me ofreciera algo, si pudiera encontrar un lugar donde cachetear. Pero vamos a ver algo sobre eso del hambre. Has tocado un punto que vamos a expandir un poco más adelante. Es el punto del apetito. ¿Okay? Miren esto. Tal como Dios usó esta familia pecaminosa, Dios puede usarte a ti. Él puede usarnos con todos nuestros ires y venires, patrañas y constipaciones emocionales y mentales, locuras, impulsos, porque Dios puede hacer lo que le dé la gana hacer para cumplir sus propósitos en los cielos y en la tierra. Él lo piensa, Él lo lleva a cabo. Contigo, usándote o a pesar de ti. Él cumplirá sus propósitos. El asunto es cómo tú quedarás, si vas con él a la buena o por tratar de hacerlo diferente a tu manera, te arrancan los cantos en el camino. ¿Ves? No es lo mismo servir a Dios como Judas que servir a Dios como Juan. Hace una diferencia. ¿Entiendes? No es lo mismo. Pero continuamos. Algunos cristianos en este tiempo y en tiempos pasados anhelan lo que ellos llaman aquellos buenos tiempos. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Yo me acuerdo en aquellos buenos tiempos en que nuestra cultura celebraba los valores familiares. Así dicen, y yo los he escuchado, hasta pastores, predicadores, personas del pueblo. Me acuerdo en los viejos tiempos. Aquellos tiempos eran mejores. Pero en realidad, lo que anhelamos es una ilusión. Desde el punto de vista bíblico, cuando tú ves a través de la Biblia, cómo se va del pobre y cómo es el hombre caído, todo eso es una ilusión, es un espejismo. Tú crees que está, pero no es, y te lo voy a explicar. Nunca hubo una era desde la caída del hombre conocida como aquellos buenos tiempos. Desde el jardín del Edén, desde que el hombre salió de allí, las familias siempre han sido pecaminosas y disfuncionales. Siempre. El hombre caído es pecaminoso, sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Dios los mira para ver si hay alguno que busque el bien y alguno que le busque a él, y dice que él no haya a la gente, que la gente lo que hace es que le da la espalda. Pero la gente habla de los buenos tiempos, como si los que atravesaron esos tiempos estuvieran ciegos.
porque se expone en los medios. Pero genocidios, asesinatos, muertes por poblaciones enteras, siempre ha habido desde la caída. Lo que pasa es que ahora nosotros somos crudos y lo ponemos en la pantalla para que todo el mundo lo vea. Pero esa es la naturaleza humana brillante, cuando Dios no está en la noticia. Esa es la naturaleza humana cuando Dios es echado a un lado, cuando echamos a nuestras espaldas sus palabras. Es la realidad. Ahora se ve y tú puedes leer las noticias. Debido a nuestra pecaminosidad innata, las familias siempre se han echado la culpa. En la familia siempre ha habido un revertimiento de los roles, una lucha de poderes. Se han rebelado contra Dios y mucho más. Ninguna familia es perfecta. El problema es que no lo creemos que no, esa es una buena familia. Tú no sabes lo que hay tras bastidores, tú no conoces los esqueletos que hay allí escondidos. Y los que se hacen los más santitos, cuántas cosas no encubren. Por eso es que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que trabaje con nuestros hierros, nuestros pecados y que nos quite las máscaras esas que tenemos, para que nos presentemos delante de Él y seamos limpios por la sangre que habla mejor que la de Abel. Seamos limpios por la sangre de Jesucristo. Le necesitamos, aunque creemos que somos buena gente. No somos tan buena gente como ahora. Mire, amado, todas las familias tienen sus luchas. Todas las familias tienen sus desafíos. Pero usted sabe cuál es la buena noticia. Es que tengo que decirles una buena noticia. La buena noticia es que Dios nos reserva su amor, su misericordia y su gracia solo para las familias perfectas. Esa es la buena noticia. Gracias a Dios. Porque si fuera solo para las familias perfectas, se fastidió la humanidad porque no existe. Si Dios reservara su amor, su misericordia y su gracia solo para la familia perfecta, ¿quién recibiría jamás gracia, misericordia y la bondad de Dios? Estaríamos soberanamente fregados. ¿No le parece a usted esto? Mire, Dios derrama todas las cosas antes mencionadas. ¿De qué estoy hablando? Su misericordia, su amor y su gracia. Él lo derrama abundantemente sobre los quebrantados. O sea, sobre ti y sobre mí. Es la realidad. Aquí no hay otra cosa que vasijas rotas que Dios ha tomado, pegado y está trabajando con ellas. Gente que le dice: toma mi vida, mi cántaro, hazlo de nuevo. Y Dios derrama su excelencia sobre vasos de barro. Gente común y corriente, gente hecha de tierra y que a veces se comporta como tierra. ¿Cierto? Gloria a Dios por su misericordia.
En estos textos veremos una hermosa imagen de esto que estoy hablando en la familia de Isaac. Dios puede y usa familias disfuncionales para llevar a cabo sus planes. Cuando los hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob estaban en el vientre de su madre, el Señor le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. En las culturas antiguas, el rol del hermano menor era servir al mayor. ¿Del hermano qué? Menor. Servir al mayor. Y el hijo mayor recibía siempre la herencia familiar. Pero a medida que se desarrolla la historia, vemos como el hijo mayor, Esaú, le vende su honor. Hay gente que se vende. Hay gente que tiene precio. Le vende su primogenitura a Jacob por un plato de guisado. Él vendió su honor por algo barato. Yo te pregunto, ¿cuál es tu precio? ¿Por qué tú te vendes? ¿Qué tengo que pagar yo para que tú vayas al son de como yo te digo? ¿Qué tengo que pagar yo para hacerte desviarte de Dios y vivir al garete? ¿Cuánto tengo que pagar para que te prostituyas? Ya sea en las redes, ya sea en la calle, o para que mujer te desnudes y me venda tu honor. Ahora las mujeres ya ni siquiera cubren, se desnudan y andan desnudas por ahí, por la calle. Van por la vida como si valieran nada. Hombre, ¿qué tengo que pagar para que tú mientas, robes, manipules? ¿Cuál es tu precio? Dios está llamándote a ser una persona que no se vende. Dios te está llamando a ser una persona que no transige con el mundo. Dios te está llamando a ser una mujer y un hombre de firmeza. Porque eso es lo que hace el Evangelio de la gracia. Te halla como te encuentras, pero te transforma y te convierte en otra cosa. En algo distinto, en algo diferente, en algo glorioso. Jesucristo dijo, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Él hace contigo cuando te halla y te convierte en su amada, en su iglesia. Santo eres, Señor. Yo no voy a poder terminar este estudio hoy. Qué pena. Qué triste. Pero está bueno, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Eso significa que si la gracia de Dios lo permite, después de otros 5 minutos que faltan, la semana que viene proseguimos. Si Dios lo permite. Amados, Esaú le vende su honor, su primogenitura a Jacob por un plato de guisado. Y al igual que Adán y Eva en el jardín, a Esaú lo definió el alimento. ¿Por qué cayeron los primeros padres? Por el vientre. Pablo decía algo al respecto de eso. Hay gente cuyo Dios es el vientre y su gloria, su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así como a Adán y a Eva, Esaú lo definió su alimento, o sea, su apetito. Se dejaba conducir por los impulsos y deseos de su carne, gobernaban sobre su vida. Gloria a Dios por Jesucristo, que cuando fue tentado en el desierto, a pesar de que no había comido en 40 días, cuando se le tentó para que convirtiera las piedras en pan, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
nosotros y para nosotros. Gloria a Jesús. No solo vendió su primogenitura, sino que también tomó para sí esposas de los heteros. ¿Ve? Los impulsos de la carne. Se casó con mujeres paganas que no servían al único Dios verdadero. ¿Y en qué resultaron sus acciones? ¿Qué sucede cuando nosotros vamos en contra de los límites que han sido establecidos por Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué cosechamos? Lo que él cosechó, lo que esta familia cosechó. Sus acciones resultaron en la amargura de sus padres. Mira lo que dice Génesis 26, 34 al 35. Génesis 26, 34 al 35. Y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer, Eteo, y a Basemá, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tanto es así que luego su madre, como excusa para salvar a su hijo y al mismo tiempo resolver matar dos pájaros de un tiro, envió a su hijo Jacob a buscar entre su tierra y su parentela esposa para Jacob. Y de ahí podemos aprender, cristiano, que si te vas a casar, cásate con una que le teme a Dios y que le sirve al único Dios verdadero, porque si no, cuando coseches amargura, no grites ni pongas tu mirada en el cielo porque te la buscaste. Porque como enseña y se deja ver a través de la Escritura, no tendrás yugo desigual. Si te casas con una hija de Satanás, tendrás siempre a Satanás por suegro, no te va a ir bien. Si te casas con un hijo de Satanás, mujer cristiana, vas a tener a Satanás por suegro. Vas a ser consuegro, vas a ser el yerno o la nuera del maligno. Y eso no es un buen apellido para los cristianos. Eso es doloroso y hay mucha amargura. ¿Cuántos aquí han sufrido por eso? Sí, porque hay gente que tiene apariencia de piedad, pero cuando tú le das cuenta su estilo de vida, niega la eficacia de su profesión. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pero aquí nos enseñan estas cosas para nosotros, para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano tiene un problema. En guerra avisada muere menos gente, porque siempre muere gente que no presta atención. Mire esto. Sin embargo, Dios había declarado que sus promesas a Eva, o sea, que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente, y sus promesas a Abraham, o sea, que a través de él vendría la bendición a toda la familia de la tierra, se cumplirían a través de Jacob y no de Saúl. A Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Si Dios lo permite, la semana que viene continuamos con este estudio que se está poniendo caluroso. Que Dios nos ayude. Y vamos a orar y presentamos al hermano Isaías en la parte de la oración. ¿A quién le toca? A la hermana Yajaira. Vamos a orar y presentamos a la hermana Yajaira, que le toca la parte de la oración. Soberano Dios, te doy gracias por este estudio. Y te suplico que a medida que entremos a las Escrituras, tu Espíritu nos compensa de pecado, de justicia y de juicio. Nos reprenda, nos redarguya, nos exhorta, nos corrija, pero también nos aliente y nos anime. Todo con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para todo lo que es santo, justo y bueno. Que todo sea para tu gloria. Y ahora bendice a nuestra hermana en la próxima parte, en el nombre de Jesús. Amén.
y ayúdame en este momento a exponer una reflexión que tú me has dado, que sea de bendición para la vida de mis hermanos, como lo ha sido para la mía. Gracias, Señor, porque tú usas vasijas de barro para derramar tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Si es tan amable, vamos a buscar Filipenses 4. Y la reflexión de esta noche le puse por título Un gran poder y una gran responsabilidad. Quizás el versículo que voy a leer, usted se lo sabe de memoria, yo creo que es muy probable, pero quisiera que lo busquen porque vamos a tocar otros versículos también de ese capítulo. Y el versículo que vamos a leer es Filipenses 4:13. Se lo saben, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es tal vez el versículo más conocido, pero también es el versículo más malinterpretado de las Escrituras. Quizás no es el más, pero es uno de los que más se malinterpretan. Porque mucha gente, incluyendo los impíos, usan este verso como si fuera un mantra o como si fuera un imán de energía, para atraer aquellas cosas que ellos desean. Lo ven como si fuera un cheque en blanco firmado por Dios, en el que ellos pueden escribir lo que ellos les dé la gana para obtener todo lo que su codicioso corazón desea. Simplemente si declaras todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con mucha fe. Piensan que usando este versículo pueden lograr todo aquello que se propongan, pueden comprar todo aquello que desean, que no tienen que preocuparse por nada de su cuerpo, porque es imposible que alguien que declare todo lo puedo en Cristo que me fortalece alguna vez se enferme. Creen esto de este versículo, que el poder de Cristo está sobre mí para ayudarme a hacer todo lo que yo quiero. Sin embargo, si usted y yo vamos al contexto, nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo no se refería ni remotamente a estas cosas. Fíjense que cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, él se encontraba ¿dónde? En una cárcel romana, encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, sin privacidad alguna, ni siquiera para hacer aquellas cosas más simples y más básicas que a todos nos gusta hacer en privado. Y cada día en esa cárcel romana podría ser el último si se declaraba que ese día era su ejecución. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que alguien que está viviendo esas circunstancias estaría pensando en establecer un negocio, en comprar una casa o en lograr sus sueños personales? Él mismo, si usted lo lee anteriormente en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 4 al 8, él dice que él llamaba basura o llamaba pérdida aquellas cosas que los hombres mundanales veían como muy importantes. Y si leemos los versículos 11 y 12 del capítulo 4, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
todo para lograrlo. Filipenses 4:13 sí se trata de que somos débiles, de que somos frágiles, de que usted y yo vamos a pasar por diferentes tribulaciones, pero Cristo, quien es el verdaderamente fuerte y verdaderamente poderoso, nos puede sostener en cada una de las dificultades y de las tormentas de esta vida. En Él es que podemos mantenernos firmes, aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. Jesús nunca nos llamó a hacer reinos ni a hacer tesoros en este mundo. Su llamado fue a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y es muy seguro, y Él ha prometido que aunque Él nos mandó a seguirle, Él también nos acompañará, Él también nos sostendrá y Él nos ayudará en cada paso del camino. Es Cristo quien nos da las fuerzas para resistir y para avanzar en medio de las adversidades. Y yo concluyo diciendo, usted no subestime jamás el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el poder que está en cada uno de los creyentes. Ese poder es el que nos da fuerza sobrenatural para soportar con gozo todo lo que venga en nuestra contra. Y es ese mismo poder que habita en usted y que habita en mí y que habita en cada creyente. Ese poder fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En Efesios 1, 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A usted y a mí se nos ha dado un gran poder, y como todo poder tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Usarlo con sabiduría para hacer lo que nuestro Señor disponga y no para hacer lo que nuestro perverso corazón desee. Así que Dios les bendiga. Esta es la reflexión. Vamos a pasar ahora a unos versículos de los cuales vamos a orar. Hermano Junior, si usted es tan amable, ¿me puede buscar Filipenses 4:11? No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Amén. Usted puede orar para que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, aprendamos cada día a depender de nuestro Señor Jesucristo para poder estar contentos en medio de cualquier circunstancia. Amante Padre Celestial, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra que nos recuerda cada día, Señor, quiénes éramos y quiénes somos, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en cada situación a estar contentos, Señor, sabiendo que tú suplirás, Señor, cada una de nuestras necesidades, Padre, que no busquemos nosotros, Señor, resolver nuestros asuntos personales o situaciones que surjan, Señor, buscando nuestro propio entendimiento, Señor, sino que recurramos a ti, Señor, y descansemos en ti y esperemos en ti, Señor, porque tú suplirás la necesidad inmediata, Señor. Tú obrarás en cualquier situación que podamos tener, Señor, porque nosotros hemos, Señor, aprendido y estamos aprendiendo cada día a descansar, a confiar y a esperar en ti, Señor. Gracias, Dios, porque antes de conocerte, Señor, hacíamos las cosas por nuestra propia cuenta, Señor, y teníamos los propios resultados, Señor, ya fueran malos, ya fueran mejores o regulares, Señor, pero nunca era el resultado que nosotros dependiéramos de ti, Señor. En este momento,
Santiago 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están de dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Que vamos a orar para que no veamos las pruebas como un monstruo que nos puede devorar, sino como oportunidades para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y también como evaluaciones de nuestra vida espiritual. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre bueno, en esta noche, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, para que cada vez que pasemos por alguna prueba, Señor, que veamos esa prueba como una oportunidad para seguir creciendo en tu camino, Señor, para seguir adelante para llegar a la meta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no acobardarnos, Señor, a ser valientes, seguir adelante, Señor, en esa prueba que tenemos que pasar, Señor, porque todos tenemos que pasar por pruebas, Señor, y esa prueba, Señor, son como tú sabes que son tuyos, Padre Santo. Tú eres el que produce, Señor, la fuerza para pasar la prueba, Señor. Tú también nos ayudas a pasarla, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. ¿Tú me puedes buscar Filipenses 4:19? Sabemos que Dios siempre proveerá. Él no nos va a dar todo lo que deseamos, pero sí va a darnos todo lo que necesitemos, conforme, ¿verdad?, su carácter de buen Padre. Así que vamos a orar para que cada día confiemos y dependamos de su provisión y también nosotros seamos generosos con aquellos que tengan necesidad. Bendito Dios y Salvador nuestro, te adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y te damos las gracias, Dios, porque tú eres Dios bueno. Tú siempre has sido bueno, será bueno, porque esa es tu naturaleza, Señor. Dios Todopoderoso. Te adoramos y te pedimos, Señor, que cada día tú nos sigas enseñando y dirigiendo en tus caminos, Señor. Y recordándonos, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, en todas circunstancias. Pero no importa, Señor, lo que estemos pasando, tú siempre, Señor, suplirás para nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias porque tenemos demasiadas cosas por qué darte gracias, Señor, porque vemos tu mano obrando en nosotros cada día. Gracias. Tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, aún sin pedirlo. Y más, Señor, porque esa es tu naturaleza. Tú eres generoso, tú eres Dios bueno. Tú no dejas a tu pueblo en necesidad. Tú siempre provees para nuestras necesidades, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como tú suples para nuestras necesidades, Señor,
siempre, Señor, te adelantas a lo que necesitamos. Muchas veces, Señor, recibiendo, Señor, aún cuando no tenemos tanta necesidad. Te suplicamos, Dios, que conforme a lo que tú nos provees cada día, conforme a tu generosidad, Señor, también actuemos de la misma manera, Señor, que podamos ser generosos con otros, que nos acordemos que tú has dejado obra que tenemos que también hacer nosotros, Señor, y proveer para que te tiene necesidad. Así que te pedimos corazones generosos, que tú nos des corazones generosos, que tú nos des corazones dispuestos a ayudar y que tú mismo, Señor, nos muestres, como dice tu palabra, esas obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas, que seamos obedientes a ti, Señor, y siempre agradecidos porque tú jamás, Señor, nos has faltado. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos, Señor, te bendecimos, porque cada día, Señor, cada día tú nos provees, cada día tú nos das, Señor, aún cuando no te pidamos, porque a veces somos hasta olvidadizos para acordarnos de acercarnos a ti en necesidad y sin embargo aún así tú nos provees. Así que te damos la gloria, te damos la honra, te bendecimos, Señor. Aceptamos, Señor, que sin ti nada somos. Aceptamos que todo lo que podamos tener y recibir, lo recibimos de tu mano y conforme a tu riqueza y gloria. Bendecimos tu nombre, Dios, bondadoso, Dios amoroso, Dios fiel. Porque tú, Señor, no dejas desamparado y su descendencia que bendiga. Te damos las gracias porque por eso es que vivimos en confianza y en fe en ti, porque hemos visto tu mano obrando tantas veces, Señor, que ya de antemano sabemos que cualquier necesidad que tenemos, tú la saciarás, porque tú eres bueno, porque tú nos desamparas a tus hijos. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías, ¿puedes buscar Hebreos 13:3? ¿No ves? Y si yo lo leo por aquí. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así como el apóstol Pablo, muchos hermanos y hermanas nuestras están siendo encarcelados, maltratados y algunos hasta asesinados por causa de su fe en Jesucristo. Vamos a orar por aquellos que sufren y por los familiares de aquellos que han muerto por causa de su fe. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que este mundo peligroso, Señor, que mundo ocurre muchas cosas, los cristianos son perseguidos, Señor, muchos caen presos, muchos son maltratados, Señor, hay iglesias quemadas, hay opresión. Hay muchas cosas que están ocurriendo, Señor. Muchos caen presos, Señor, y son abusados, son maltratados. Oramos, Señor, por estos hijos tuyos, Señor, que pasan dificultad, para que tú los guardes, Señor, le des fortaleza. Tu palabra dice que en ti podemos todo, Señor, porque tú nos fortaleces. Así que fortalece a aquellos que están pasando por todas estas dificultades, estos hijos tuyos, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú los guardes y los cuides. Le des provisión también, Señor. Le des palabras, Señor, porque no solo de solo pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que, Señor, nos presentamos delante de ti para que también le des fortaleza
fe, Señor, en sus corazones, sabiendo que tenemos una esperanza viva, una esperanza más allá de esta vida. Eres tú. Así que te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.